Mi compañero de cuarto desapareció hace una semana, pero todavía oigo su voz en la noche. Hola a todos. No sé ni por dónde empezar, pero siento la necesidad de plasmar todo lo que me está ocurriendo últimamente. Algo extraño ha estado sucediendo en mi departamento, y aunque he intentado explicarlo de manera racional, cada noche me veo obligado a enfrentar una realidad escalofriante que no logro comprender. Hace 3 meses que vivo con Javier, mi compañero de cuarto, en un apartamento antiguo de la Ciudad de México. Al principio, todo parecía normal, convivíamos, compartíamos historias y hasta reíamos juntos a altas horas de la noche. Sin embargo, desde hace 2 meses, hubo pequeños cambios en su comportamiento. Javier, que era siempre alegre y muy sociable, terminó volviéndose reservado, casi distante. Empezó a recibir llamadas a altas horas de la noche y, cuando yo le preguntaba a quién le hablaba, se ponía nervioso y cambiaba de tema rápidamente. No le di mayor importancia hasta que, una semana atrás, desapareció sin dejar rastro. La semana pasada, pasé una tarde en la universidad y regresé al apartamento en un estado de cansancio habitual. Al llegar, noté que la puerta estaba entreabierta, lo cual me pareció extraño, ya que siempre cerrábamos bien. Entré y llamé, Javier, ¿estás ahí? Solo recibí como respuesta el eco de mis propios pasos en el pasillo. Busqué en todas las habitaciones, pero no aparecía ninguna señal de él. Al principio pensé que quizás se había ido por algún error o que se había quedado dormido en otro sitio, pero la habitación de Javier estaba impecable, con su ropa doblada y sus libros organizados, como si él hubiese desaparecido repentinamente de su propia existencia. Para quien lee esto, imagínense la escena, esa noche me acosté con una mezcla de intriga y preocupación. A eso de las 2 de la mañana, me desperté sobresaltado por el sonido de una voz que susurraba mi nombre desde el pasillo. Al principio, pensé que era mi imaginación producto del estrés, pero la voz se volvió cada vez más nítida y repetitiva. Carlos. Carlos, me decía, con un tono melancólico y familiar, similar al que solía tener Javier cuando hablábamos en la madrugada. La habitación se llenó de una humedad inexplicable, y en el aire se percibía un olor a tabaco y a café, fragancias que Javier usaba frecuentemente. Intrigado y asustado a la vez, me armé de valor y bajé las escaleras. Cada paso que daba resonaba con un eco perturbador en el pasillo oscuro. La voz se desvaneció en la penumbra, dejándome solo y con el corazón a mil. Tras esa experiencia, intenté convencerme de que se trataba de un sueño o de un problema del oído, pero la noche siguiente la situación se repitió. Apenas cerré los ojos, la voz volvió a susurrarme, esta vez diciéndome, no me dejes solo. Conforme pasaban las noches, la situación empeoraba. La presencia se hacía más tangible. Empecé a notar que objetos personales de Javier, como su cuaderno de notas o la taza de café que solía usar, parecían moverse de sitio de un día para otro. Una mañana, después de una noche de insomnio, encontré la puerta de su armario entreabierta, a pesar de que yo estaba seguro de haberla cerrado. Todo esto me impulsó a buscar pistas en el apartamento, revisando cada rincón para tratar de entender qué podía haberle pasado. Decidí investigar en internet y en foros de antiguos residentes y descubrí que este edificio tiene fama de tener una historia peculiar. Se contaban relatos de antiguos inquilinos que habían experimentado fenómenos similares, voces en la noche, objetos que se movían solos e incluso desapariciones misteriosas. La leyenda urbana decía que hubo un inquilino en la década de los 70, un hombre que desapareció en circunstancias inexplicables y que, según algunos, su espíritu aún vagaba por el edificio reclamando que lo recordaran. Empecé a preguntarme, ¿podría ser que Javier, de alguna manera, hubiese despertado algo que estaba sellado en las paredes del pasado? Una noche, harto de la inquietud, decidí quedarme despierto y grabar lo que sucedía. Instalé mi viejo grabador de voz en el pasillo y me escondí en el armario del baño. Durante varias horas no hubo ningún ruido, solo el tranquilo tic-tac del reloj de pared. Sin embargo, a las 3:17 de la mañana, el grabador captó una conversación susurrada que, sin duda alguna, no era producto de mi imaginación. Escuché claramente una voz masculina decir, no llores, hermano, yo también deseo volver. La entonación era profunda, empapada de melancolía y un sufrimiento ancestral. Mi mente se llenó de horror y una curiosa sensación de déjà vu. ¿Era esa la voz de Javier? ¿O alguien, o algo, más relacionado con la historia del edificio se comunicaba a través de él?
Trastornado, decidí revisar el grabador en la mañana y lo que encontré era inquietante. Además del susurro, se podían distinguir ruidos de pasos y una especie de murmullo en un idioma que no conocía. Pasé el día en un estado de paranoia, evitando quedarme solo y esperando ansiosamente el siguiente episodio nocturno. Obsesionado por encontrar respuestas, decidí instalar cámaras en varios puntos estratégicos del apartamento, sobre todo en el pasillo y en la habitación de Javier. Durante unos días, revisé las grabaciones, y lo que vi me heló la sangre. En una de las grabaciones, a las 3:45 de la mañana, se ve una sombra de forma humana que se desliza por el pasillo. Su figura es borrosa pero inconfundiblemente humana. La sombra se detuvo frente a la puerta de la habitación de Javier y, después de unos segundos, se desvaneció en la oscuridad. Además, en otra toma, se notó que la puerta se movía suavemente de golpe, sin que una brisa fuerte pudiera ser la culpa de ello. Esto reforzó mi convicción de que había algo paranormal sucediendo en mi hogar. Decidí compartir el material en algunos foros especializados en fenómenos sobrenaturales y la respuesta fue abrumadora. Algunos decían que lo que estaba experimentando era el eco de una vida pasada, una especie de memoria residual atrapada en el tiempo, mientras otros afirmaban que era el espíritu perturbado de Javier, tratando de comunicarse desde algún lugar intermedio. La teoría más escalofriante, sin embargo, era la de un antiguo inquilino, un hombre que se había enamorado desesperadamente de la idea de vivir en ese lugar y que, al morir, había dejado un fragmento de su alma que ahora merodeaba entre las paredes, buscando ser liberado a través de otra persona. Cada noche, el ambiente se volvía más denso y el sonido de la voz se volvía más claro. Lo más perturbador fue cuando una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, sentí un frío abrumador y una mano invisible rozó mi hombro. Me quedé paralizado durante varios minutos, sin poder moverme ni gritar. En ese instante, la voz susurró algo que nunca olvidaré: estoy aquí, Carlos, y aunque me hayan robado mi vida, aún encontré la manera de quedarme. No sabía si era una alucinación producto del cansancio o si algo realmente se había infiltrado en la esencia misma del apartamento, pero una cosa era cierta: había una conexión inexplicable entre Javier y aquello que habitaba en la oscuridad. Con el paso de la noche, la situación empeoró. Los sonidos se intensificaron y comenzaba a haber una especie de diálogo en el departamento. Una misma noche, mientras intentaba dormir en la sala, escuché dos voces discutiendo en voz muy baja. Una decía: necesitamos salir de aquí, mientras la otra, con tono dolido, replicaba: pero, ¿y si nunca volvemos a ver la luz? Sentí un estremecimiento recorrerme la espalda, y tomé nota mental de cada palabra. Estoy convencido de que estos no eran simples productos de mi imaginación, sino fragmentos de una conversación muy real, una conversación entre almas atrapadas en un limbo temporal. Decidí documentar cada nuevo suceso en un diario nocturno. Esa misma noche, tras desconectar la linterna y las cámaras, me senté frente a mi computador y escribí lo que había experimentado. Recordé conversaciones que había compartido con Javier y noté paralelismos inquietantes. Él solía contarme que, en su juventud, había sentido una conexión especial con el lugar. Había afirmado en tono casi inquieto que estas paredes hablan y a veces te cuentan secretos que preferirías no conocer. En ese momento, casi no le di importancia, creyendo que eran simples metáforas para describir el ambiente melancólico del antiguo edificio. Pero ahora, con lo vivido, esas palabras retumbaban en mi mente. ¿Era posible que todo aquello fuese una profecía autocumplida? Intrigado, me puse en contacto con un experto en fenómenos paranormales a través de un foro especializado. Organizamos una sesión en el apartamento, donde él, munido de herramientas dudosas y una cámara termográfica, pasó varias horas examinando cada rincón. Los resultados no fueron del todo concluyentes, pero lo que sí captó su atención fue una anomalía térmica en la habitación de Javier, una zona fría y densa que no se explicaba por la falta de calefacción. Es como si la habitación albergara un vacío, una presencia que absorbe la energía, me dijo con una mezcla de asombro y temor. Esa misma noche, la voz volvió a pronunciar algo que me heló el alma: ayúdame a salir. Después de tantos sucesos, me sentí obligado a enfrentar la historia sin tapujos. En una investigación más profunda, descubrí que Javier había heredado, sin saberlo, un diario antiguo cuando se mudó al apartamento. Dicho diario pertenecía al mismísimo inquilino desaparecido de los años 70. Entre páginas desgastadas y anotaciones en tinta morada, se relataban episodios de obsesión y una conexión espiritual tan intensa que había llevado al inquilino a realizar rituales para invocar a entidades de otros planos.
Javier siempre fue un alma sensible y, sin querer, pudo haber activado esos rituales en momentos de vulnerabilidad. La desaparición súbita podría ser consecuencia de algún traspaso entre nuestra realidad y otro estado del ser. Durante las investigaciones, encontré en el diario un pasaje literal que decía: cuando la noche caiga y el sol se oculte, la voz de mi esencia retornará para reclamar el eco de la vida, y aquel que me escuche deberá decidir, ¿seré redimido o condenado a vagar eternamente? Esto me dejó perplejo. ¿Acaso Javier fue absorbido por esa entidad y ahora su voz se mezcla con la del inquilino del pasado? ¿O simplemente se volvió un conducto sin el control de su propia existencia? Cada noche que escucho la voz, siento una mezcla de tristeza, terror y compasión. No puedo extraerme de la sensación de que necesito hacer algo para ayudar, para liberar a Javier de una presencia oscura que aparentemente ha marcado este lugar desde tiempos inmemoriales. Con la ayuda de mi amigo Roberto, que estudia antropología esotérica, decidimos intentar un último ritual en honor a Javier. Investigamos rituales de despedida y liberación en libros antiguos y en testimonios de personas que afirmaban haber tenido experiencias paranormales similares. Recabamos algunos elementos, una vela blanca, una fotografía de Javier y un antiguo amuleto que, según Roberto, había sido utilizado en rituales de protección. La idea era sencilla: invocar, o más bien, reconocer la presencia de Javier para liberarla y permitir que su espíritu, o lo que sea que lo haya atrapado, encontrara descanso. Esa noche se convirtió en una especie de vigilia. Mientras encendíamos la vela en la sala, sentí como el ambiente se volvía aún más denso. Los murmullos se intensificaron y las paredes parecían vibrar con una energía sutil pero innegable. En medio del ritual, la voz se alzó con fuerza, esta vez no como un susurro, sino como un clamor impregnado de dolor y súplica: no me abandones, ayúdame a volver. Mientras las lágrimas recorrían mi rostro, comprendí que la liberación no se trataba solamente de dejar ir a Javier, sino de reconocer que en este proceso, algo de mí también quedaba atrapado. Cerré los ojos y sentí que mis manos se estremecían al colocar el amuleto sobre la fotografía. Por unos minutos, el silencio fue absoluto, hasta que la vela parpadeó violentamente y, en un último suspiro, la voz se disipó, dejándome con una calma inquietante. A la mañana siguiente, el apartamento parecía haber vuelto a su normalidad macabra. No había más susurros, ni sombras inquietantes en los pasillos. Sin embargo, la ausencia de Javier pesa en cada rincón, y la fotografía ahora luce como un recuerdo imborrable de su risa y su humanidad. He estado conversando con amigos y algunos expertos en lo paranormal sobre lo sucedido, y aunque hay muchas teorías, nadie puede afirmar con certeza qué fue lo que realmente pasó aquella noche. Lo que sí sé es que la experiencia me ha cambiado. Reconozco que vivimos en un universo vasto y misterioso donde no todo se puede encajar en fórmulas lógicas o explicaciones terrenales. Al escribir estas líneas me invade una mezcla de melancolía y gratitud: melancolía por la pérdida de lo que parecía ser la esencia de un amigo y gratitud por haber sido partícipe, aunque sea de una fracción, de un misterio que conecta lo tangible con lo etéreo. Javier o la entidad que lo habitó, o quizás ambas cosas, me han dejado una lección: algunas verdades se ocultan en lo invisible y no siempre necesitan ser explicadas para ser sentidas. Y aunque la voz ha cesado, su eco sigue resonando en mis recuerdos, recordándome que la vida está llena de enigmas que vale la pena explorar, por dolorosos que puedan ser. No tengo respuestas claras, pero siento la necesidad de compartir este relato con ustedes. Quizás, al hacerlo, encuentre a alguien que haya pasado por algo similar, o tal vez descubra que estas experiencias no son únicas y que los hilos del destino se entrelazan de formas que aún no comprendemos del todo. Si alguna persona ha vivido algo parecido, les pregunto, ¿cómo han logrado aceptar y sobrellevar esa dualidad entre lo real y lo inexplicable? ¿Es posible encontrar paz cuando un ser querido se desvanece dejando solo ecos en la oscuridad? Queda la pregunta en el aire: ¿fue Javier víctima de una maldición o simplemente se convirtió en un mediador involuntario entre dos mundos? La respuesta, tal vez, reside en la forma en que nos enfrentamos a lo desconocido. Para mí, esta experiencia me ha enseñado a no temer lo que no comprendo, aunque reconozco que hay noches en las que me cuesta dormir sabiendo que, en algún lugar del pasillo, una voz aún me llama, implorando ser recordada y liberada. Si alguien tiene ideas, teorías o simplemente desea compartir su experiencia, estaré aquí para leer cada comentario y continuar esta conversación. Al fin y al cabo, en los misterios de la noche, quizá encontremos algo que nos ayude a entender el inmenso tejido del destino y la fuga del tiempo.